Fenómenos inexplicables. Misterios sin resolver. Encuentros cercanos. Hallazgos misteriosos. Secretos y misterios. Misterios de civilizaciones antiguas. El Homo sapiens apareció en la Tierra después de la última fase evolutiva de los neandertales y vivió durante miles de años en pequeños grupos de cazadores y recolectores. Un cambio repentino y radical finalmente ocurrió, y grandes y diferentes civilizaciones crecieron a medida que el hombre se desarrollaba y se establecía. Cada una de estas civilizaciones tenía sus propios mitos sobre cómo los dioses descendieron a la Tierra y crearon a la humanidad a su propia imagen. Número 10. Lemuria. El debate sobre si alguna vez existió un mítico continente perdido llamado Lemuria ha existido durante más de un siglo. Este antiguo continente, del que se dice que se hundió en el fondo del océano durante una gigantesca catástrofe, ha sido localizado en el Océano Índico y el Pacífico, pero más comúnmente en el área entre Sri Lanka y Madagascar. Estoy más próximo a la idea de que se trata de una misteriosa civilización perdida por una deformación tectónica en el Océano Pacífico. Atlantis podría ser modelada en ella. Esta civilización perdida debe su nombre a una disputa puramente científica. En el siglo XIX, un biogeógrafo no podía explicar cómo los huesos de los lémures terminaron en la India, ya que Madagascar era el único lugar donde vivían los animales. La famosa ocultista rusa Madame Blavatsky afirmó que había sido capaz de leer el libro secreto de Xian en uno de sus estados de trance místico. Según ella, los habitantes de Lemuria eran una de las 7 razas originales. Eran hermafroditas de aproximadamente 2 metros de altura que vivían en el período geológico terciario. A diferencia de los atlantes, que eran sus descendientes, los lemurias no eran particularmente avanzados intelectualmente. Aunque no hay pruebas de la existencia de Lemuria, a menudo llamada la Tierra de Mu, mucha gente no duda de que realmente existió. Esto se debe a que sobrevive en la mitología y las leyendas de la India y en las historias de los aborígenes australianos, los pueblos nativos de la Polinesia e incluso los nativos americanos. Podemos adivinar cuál fue la causa de la desaparición de Lemuria. Dice la leyenda que los dioses no estaban contentos con el comportamiento de los habitantes de Lemuria y por eso los castigaron con un terremoto devastador. Pero, ¿fue causado por dioses o por alienígenas que decidieron exterminar uno de sus experimentos? Número 9. La civilización del Valle del Indo. En esta lista de los 10 misterios más importantes no podemos omitir la mayor de las antiguas civilizaciones urbanas, la civilización Harappa, que abarcaba el sureste de Pakistán y el oeste de la India. Alcanzó un alto nivel de desarrollo alrededor de 3000 a 2500 a.C., en una época en la que la gente en Europa todavía vivía en chozas de barro. Esta civilización construyó alrededor de una docena de grandes ciudades que estaban hechas de ladrillos y tenían su propio sistema de alcantarillado, una sofisticada distribución de las calles e incluso baños privados. Sin embargo, hay mucho que los arqueólogos todavía no saben sobre Harappa. Se han encontrado tablillas con inscripciones, pero aún no se han descifrado el sistema de escritura. La mayoría de los artefactos de Harappa, tanto como la ciudad capital, aún esperan ser descubiertos. Para poner las cosas en perspectiva, había alrededor de 50.000 personas viviendo en la ciudad más grande de Mohenjo-Daro, situada en el río Indo.
El fin de esta civilización fue aparentemente causado por una gran sequía alrededor del año 2200 a.C. Sin embargo, hay otras teorías. Una gira en torno a un arma misteriosa llamada Astravidia que poseían los harapanes. Las antiguas escrituras indias describen esta arma invencible así: mata a los bebés dentro del vientre de las mujeres. Y puede arrasar países y naciones enteras durante generaciones. El uso de la Astravidia es seguido por una explosión de luz brillante y fuego que consume a todos los seres vivos y destruye edificios en una gran área. Existe una sorprendente similitud entre la Astravidia y las armas nucleares modernas. Las teorías más fantásticas afirman que los harapanes establecieron contacto con una civilización alienígena y pusieron sus manos en un arma impresionante que no sabían cómo usar. Y como no sabían usarla, pudieron haber destruido su propia civilización. Número 8. Los reinos olvidados del Tíbet. La vida en el Tíbet está inseparablemente ligada al budismo, pero sería un error asumir que el budismo ya existía en lo alto de las montañas del Himalaya al principio de la historia tibetana. Si les interesa la historia de este país de Asia Central, o para ser más precisos, la parte occidental llamada Nagari, tarde o temprano encontrarán referencias con el reino del Shanshun y con la antigua religión del Bon asociada al reino. Según los documentos que se conservan, esta religión animista fue fundada por Tonpa Shenrab Migosh, también llamado Buda Shenrab, que fue secuestrado por un demonio a la edad de 13 años y mantenido cautivo durante 13 años. Cuando tenía 26 años, las extraordinarias habilidades de Shenrab comenzaron a manifestarse. Podía profetizar y exorcizar espíritus, ahuyentar el mal y derrotar demonios. El legendario Tonpa Shenrab se distinguió por sus extraordinarios conocimientos de astrología y medicina. Se cree que es el autor de los primeros registros escritos en este campo. Aunque sabemos que el reino de Shanshun fue gobernado por un total de 18 reyes, no hay registros sobre sus vidas o sus nombres. Por lo tanto, el misterioso Buda Shenrab sigue siendo la figura más distintiva de esta parte de la historia tibetana. Los monasterios de Bon aún existen. Sus rituales difieren del budismo en muchos detalles. Van de una estupa y de un monasterio a otro en sentido contrario a las agujas del reloj, y también giran sus ruedas de oración en ese mismo sentido. El símbolo básico de Bon es la Yondrum, o esvástica, que comparte con el budismo. Número 7. Los Olmecas, los primeros americanos. La civilización olmeca es considerada como la predecesora de la civilización maya. Por la repentina desaparición de los mayas, hay muchas preguntas en torno a los olmecas. Sin embargo, es su llegada y no su desaparición lo que es objeto de muchas especulaciones. ¿De dónde salieron los olmecas? Las famosas cabezas de piedra olmecas tienen una fisiología atípica que es muy inusual para el continente en este momento. En cambio, se asemeja a las características de los habitantes de África. Los rasgos faciales africanos de las cabezas de piedra olmecas podrían reflejar el resultado de una rara pero no imposible combinación genética. Según otra teoría, representan a los extranjeros que llegaron a la zona en barco. La investigación arqueológica ha revelado que el período clásico olmeca duró de 1200 al 400 a.C. ¿Quiénes fueron estas personas que construyeron estatuas monumentales con una habilidad tan increíble? ¿Eran realmente los verdaderos inventores de los sistemas matemáticos y escritos que fueron utilizados posteriormente por los mayas? Muchos inventos importantes se les atribuyen a los olmecas, como el uso de la rueda y el sistema jeroglífico. Todavía no se sabe qué idioma hablaban porque los escritos que se han descubierto todavía no han sido descifrados.
Según muchos historiadores, arqueólogos y antropólogos, su nivel de conocimiento era realmente asombroso. Una posible explicación para la sofisticación tecnológica y cultural de esta civilización antigua podría haber sido el contacto con una entidad extraterrestre. Algunas estatuas olmecas parecen estar observando el cielo, esperando que algo o alguien llegue. Las leyendas de los nativos americanos dicen que están esperando el regreso de los dioses, que en el pasado lejano habían descendido del cielo. Número 6. Catalhoyk, la ciudad misteriosa. En nuestra búsqueda de civilizaciones antiguas, debemos dirigirnos al sureste de Turquía, donde los arqueólogos han descubierto lo que probablemente son los asentamientos humanos más antiguos de la Tierra. Uno de los más conocidos de estos asentamientos es Catalhoyk. La Roma del Neolítico y una contemporánea de la civilización minoica son solo algunas de las formas en que la gente ha descrito este antiguo lugar. A modo de comparación, en el momento en que el antiguo Egipto estaba en el nacimiento de su historia, posiblemente la civilización humana más antigua ya había existido durante varios miles de años en este asentamiento turco. La arquitectura de Catalhoyk, a diferencia del estilo arquitectónico de las ciudades europeas, se basaba en una estructura de nido de abeja. Las casas individuales solo eran accesibles desde arriba, desde sus tejados planos. Alrededor del año 5000 a.C., sucedió algo extraño. La ciudad fue abandonada. Según una teoría, esto se debió al cambio climático. El área alrededor de la ciudad, que antes era regada por los ríos, se secó y la tierra perdió su fertilidad. Una hambruna subsiguiente, en combinación con varias epidemias, podría haber causado el éxodo masivo. Otra hipótesis sugiere que los habitantes creían en el más allá y en el universo inteligente. El uso de drogas alucinógenas, que se puede ver representado en las paredes de las casas de la ciudad, y los conocimientos adquiridos a través de rituales chamánicos podrían haber convencido a los líderes de la comunidad de abandonar este lugar. Hasta el día de hoy no se sabe cómo ni a dónde se fueron. Número 5. Las ciudades antiguas del Amazonas. La mayoría de la gente cree que el Amazonas es una selva impenetrable, uno de los pocos lugares de la Tierra que ha permanecido intacto desde la antigüedad. Sin embargo, la idea de que los únicos habitantes de los bosques tropicales son tribus nativas primitivas ha sido refutada fundamentalmente por los recientes descubrimientos. Allí, entre la densa maleza tropical, un equipo combinado de antropólogos brasileños y estadounidenses ha encontrado los restos de antiguas ciudades. Esta misteriosa civilización alcanzó su apogeo entre 1200 y 1650 después de Cristo, cuando las ciudades de la zona estaban pobladas por hasta 60.000 personas. El hecho de que el Amazonas estaba habitado por una civilización desconocida ha sido confirmado por imágenes satelitales y aéreas que revelan no solo las ruinas de la ciudad, sino también geoglifos muy similares a los de las llanuras peruanas de Nazca. El propósito de estas estructuras sigue siendo un misterio. Algunos arqueólogos afirman que fueron creadas con fines astronómicos. Otros investigadores, más radicales, dicen que fueron usadas para comunicarse con naves espaciales extraterrestres. Aquí en esta plantita. En la segunda mitad del siglo XVII, esta civilización desconocida sufrió un cambio abrupto. Los científicos señalan que esto coincide con la época en la que los primeros europeos comenzaron a aventurarse en las profundidades del Amazonas, atraídos por la perspectiva de encontrar la legendaria ciudad de El Dorado. Actualmente la búsqueda de El Dorado no ha terminado y muchos todavía esperan encontrarla con suerte y tropezar con la legendaria ciudad pavimentada con oro.
Número 4. El misterio de los etruscos. Los historiadores no han podido establecer exactamente de dónde vinieron los etruscos. La civilización etrusca era muy sofisticada y se desarrolló en la zona del centro de Italia, que hoy en día se conoce como Toscana. Su desarrollo ha sido un misterio, aunque los historiadores modernos creen que los etruscos eran un pueblo autóctono de la zona. Los etruscos muestran el desarrollo de la cultura y la tecnología desde el siglo VIII a.C., y su civilización duró hasta el siglo II a.C. Fundaron ciudades, estado y se extendieron por una amplia zona de Italia, sentando las bases para que los romanos, muy influenciados por ellos, siguieran sus pasos. La palabra Roma es de origen etrusco. ¿De dónde surgió una élite tan increíble de la humanidad con una cultura absolutamente original, con idioma propio y habilidades excepcionales? ¿Cómo se desarrolló su sociedad? Todavía no podemos responder a muchas de estas preguntas. La actitud de los etruscos hacia la vida y la muerte también es notable. Al igual que los egipcios, parecían estar obsesionados con la vida después de la muerte. Las pinturas murales en las tumbas de los etruscos, de alto estatus social, nos dan una imagen vívida de los habitantes demoníacos del reino de los muertos. Pero ni siquiera los elaborados rituales de los etruscos pudieron proteger a las 12 ciudades etruscas del ataque de los celtas por el norte y de los romanos por el sur. Su civilización es recordada hoy como una de las más notables, aunque hay muchos misterios sin resolver. Número 3. Edén de Dilmun. Dilmun es la isla principal de la nación insular de Bahrein y también el nombre sumerio de una antigua civilización que habitó este importante enlace marítimo entre Mesopotamia y el fértil valle del río Indo, y que logró prosperar durante 2000 años. Podemos asumir por los registros que quedan en las tablillas de arcilla que este pequeño pedazo de tierra sirvió como modelo para el Edén bíblico. El mito sumerio de Enki y Ninhuasarg tiene lugar en la maravillosa isla de Dilmun, donde los leones no matan y los lobos no representan una amenaza para los corderos. No hay dolor ni pena porque no hay muerte ni enfermedad. A principios del período Dilmun, las creencias y prácticas religiosas eran casi las mismas entre Dilmun, Mesopotamia y Egipto. Creían en la vida después de la muerte y enterraban a sus muertos con sus posesiones en sus tumbas. Así lo hacían. Según la primera gran obra de la literatura, la epopeya de Gilgamesh, la única persona que sobrevivió al diluvio de Noé, el héroe Utnapishtim, fue llevada al cielo donde se le concedió la vida eterna. Se dice que este paraíso era, de hecho, una descripción de Dilmun. Los arqueólogos siguen descubriendo más y más tumbas. Se estima que hay aproximadamente 350.000 tumbas en el archipiélago, muchas de las cuales contienen restos de los esqueletos de niños, de serpientes y monos. ¿Cuál es la verdad sobre este lugar donde a todo el mundo le hubiera gustado vivir y donde al mismo tiempo se sacrificaban niños a los dioses? Número 2. El secreto de los mayas. Todos hemos oído hablar de la civilización maya. Sin embargo, cuanto más aprendemos sobre esta antigua cultura que abarca el sur de México, Belice, Guatemala y Honduras, más preguntas surgen. Los templos mayas fueron abandonados alrededor del año 830 después de Cristo.
Aunque todavía no sabemos el porqué, los orígenes del pueblo maya también son un misterio. ¿De dónde vino esta cultura que tenía un conocimiento asombroso de los calendarios, las matemáticas y la astronomía? El calendario maya, que está esculpido con sus piedras y pirámides y lugares como Kukulcán, describe una alineación astronómica entre las estrellas. Evidentemente marca los cambios electromagnéticos y de vibración en nuestro planeta. Igual de sorprendentes son las inscripciones en los monumentos de piedra que describen los acontecimientos prehistóricos que tuvieron lugar hace más de 400 millones de años. ¿Cómo es posible que fueran capaces de ver tan atrás en la historia de la Tierra? Volvamos a la pregunta del origen de los mayas. Las crónicas Popol Vuh y Chilam Balam describen la llegada de los mayas a su tierra. Ambas fuentes hablaban de un lugar llamado Tula, donde los antepasados de los mayas aparentemente vivían en armonía. Tula tiene 4 dimensiones: oriental, occidental, celestial y del inframundo. El término maya Tula significa tanto el centro de las fuerzas trascendentales como una ubicación puramente física. Entonces, ¿es posible que Tula se refiera de hecho al proceso de ascenso trascendental, una forma de acceder a otros mundos? Cuando los mayas escribieron sobre otros mundos, ¿qué querían decir? ¿Estaban describiendo los pasos evolutivos de la vida inteligente en la Tierra o era una descripción de los acontecimientos en el espacio? Número 1. Atlántida. En toda conversación sobre civilizaciones perdidas, el tema más nombrado debe ser seguramente el misterio de la Atlántida. El gran filósofo e historiador Platón escribió por primera vez sobre la civilización de la Atlántida en el siglo IV a.C., lo que significa que es un fuerte argumento en apoyo de su existencia. Platón escribió que la Atlántida era una superpotencia naval que conquistó gran parte de Europa Occidental y África. Sin embargo, después de un ataque fallido contra Atenas, se hundió en el fondo del océano en tan solo un día. Los historiadores afirman que Platón solo quería presentar un modelo de sociedad ideal, ya que de los hallazgos científicos se desprende claramente que en el año 10.000 a.C. no existía tal civilización. Lo que no mencionan, sin embargo, es que Platón escribió sobre la Atlántida en un capítulo dedicado a la historia. Cuando su contemporáneo fue a Egipto para desacreditar sus relatos de la historia, descubrieron columnas grabadas con historias sobre la ciudad perdida de la Atlántida. Muchos investigadores creen que la civilización egipcia tiene sus raíces mucho más atrás en la historia. ¿Podría ser cierto que los egipcios y sus pirámides son el legado de la antigua Atlántida? Según esta teoría, la famosa esfinge de Giza tiene una habitación secreta oculta llamada la Cámara de los Registros, que contiene documentos de miles de años de antigüedad que prueban la existencia de la Atlántida. Aparentemente estaba ubicado en algún lugar al oeste, probablemente en el Océano Atlántico. Los defensores de esta teoría incluso sugieren que las pinturas rupestres de Lascaux prueban la existencia de esta civilización avanzada. Después del final de la última edad de hielo, el nivel del mar subió bruscamente y gran parte de las islas desapareció como resultado de ello, incluyendo, como muchos afirman, la Atlántida. Los que sobrevivieron probablemente se mudaron al norte de África o a Europa Occidental. La Atlántida sigue siendo un misterio y sin duda seguirá desconcertando a los historiadores durante generaciones. Secretos y misterios. Misterios de civilizaciones antiguas.
El destino de estas civilizaciones desaparecidas sigue envuelto en mitos y misterios desde hace mucho tiempo. Algunas fueron golpeadas por desastres naturales, otras fueron destruidas por guerras, y en cuanto a las demás, aún no hemos encontrado una explicación convincente. Solo el tiempo dirá cuán adecuadas o imaginativas serán nuestras ideas sobre la historia de la humanidad.